Arely, ¿puedes ver mi pantalla? Sí. Sí, sale. Ok, so vamos a retomar lo que fueron el tema de las preposiciones de movimiento. Sale para poder ver si queda un poquito más claro el día de hoy. Y ya que la clase pasada por ahí noté algunos detallitos respecto a las conjugaciones de los tiempos, que se les pasó simplemente recordar cuál era la regla, vamos a repasarlo con los diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Haremos un repaso de tiempos gramaticales utilizando las preposiciones de movimiento. ¿Sale? Ok. Tenemos aquí en pantalla algunas de las preposiciones de movimiento más comunes. Vamos a ver el significado de cada una de ellas y lo más importante, en qué momento vamos a usarlas. Aclaro, el detalle principal, o entiendo yo el hecho de que tuviéramos esta confusión, es porque estas preposiciones nosotros en español las podemos combinar o podemos decir una en lugar de otra sin ningún problema. Como por ejemplo la preposición en. Cuando yo digo en inglés, tengo que ser específico y decir si en se refiere a que algo está encima o se refiere a que algo está dentro. ¿Okay? Esto en español decimos en, pero esto ya en inglés estoy siendo más específico. Y en español solo digo, por ejemplo, yo estoy en el salón. Es decir, yo tengo que especificar si estoy dentro de o estoy arriba del techo del salón. ¿Ok? Entonces, por esa razón nos cuesta trabajo entenderlo porque en español estamos acostumbrados a decirlo solo de una manera, pero tenemos que ver realmente qué es lo que quiero decir en inglés para saber cuál de las palabras es la que tenemos que utilizar. ¿Ok? Así que vamos a ver primero los significados de cada una de ellas y cómo tendríamos que usarlas. Number one, tenemos la palabra to. To. Y tenemos por aquí los ejemplos. It says, I took them to the beach or I like to go to the cinema. ¿Saben qué significa la preposición to en este caso? Es como para decir voy al. ¿Sí? ¿Sí? Hay un detalle. A la respuesta que me acabas de decir, Arely, por ejemplo, tú dijiste el verbo voy. Voy al. Cabe mencionar que una preposición no es un verbo, ¿sale? Sí, sí quiere decir eso, al menos la oración número 2 sí dice eso. Pero quiero aclarar ahorita que estamos hablando de preposiciones. Las preposiciones de movimiento, aunque expresan que se están moviendo, no necesariamente necesitan el verbo ir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la primera oración que dice I took them to the beach, estamos diciendo los llevo a el cine. ¿Ok? La preposición to significa a. Y simplemente sirve para poder expresar, digamos, del punto A al punto B, poder conectar este punto A con este punto B. ¿Ok? La segunda oración dice, me gustaría ir a el cine. En español, como regla gramatical, nos dice que si tenemos la preposición a y después el artículo el, como a el cine o a el museo, a el carro, se unen estas dos palabras y utilizamos al. Voy al carro, voy al cine. Sin embargo, en inglés en realidad son las dos preposiciones y las tenemos que utilizar por separado. To the cinema. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí.
Bien, vamos a hacer un ejemplo con esta primera preposición. Como siempre, necesitamos tres partes en esta oración. Sujeto, verbo y predicado. Primero, sujeto, digamos, she, un verbo. Chicas, algo que les comentaba, la clase pasada que vimos las preposiciones de movimiento, les decía que las preposiciones de movimiento siempre, siempre, siempre van acompañadas de un verbo que exprese movimiento. ¿Ok? Si yo quiero expresar que me voy a mover de un punto a otro, no puedo decirlo sin utilizar un verbo que me exprese que me estoy moviendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo utilizar el verbo drive, que es manejar, y nos indica que manejo de un punto al otro. O el verbo run. Igual, yo puedo decir que ella corre del punto A al punto B. Se está moviendo de un punto al otro. Ella camina, que ella va o ella viaja. ¿Okay? Todos estos verbos son verbos que expresan que ella se está moviendo de un punto a otro. ¿De acuerdo? Estos son verbos de movimiento. Drive, run, walk, go, travel. Obviamente existen muchísimos más. Simplemente cualquier verbo que nos exprese que nos movemos de un punto al otro. ¿A qué voy con esto? A que si yo tengo un verbo, por ejemplo, make no es un verbo de movimiento, solamente es hacer. Y no digo que yo haga algo del punto A al punto B. Eso no tiene sentido. Y esto lo digo porque si nosotros tenemos el verbo make seguido de la palabra to, entonces lo más probable es que no sea una preposición de movimiento, sino que más bien sea un phrasal verb. Entonces nos puede servir para poder ir identificando ese tipo de situaciones. Ok. Entonces, si yo quiero decir que ella maneja al trabajo, simplemente diríamos she drives con una S porque estamos hablando en tercera persona y en presente. Y repito, to significa a. Por eso decimos she drives to the work. A el trabajo. Repito, en español, a él se sustituye solamente por al. Pero en inglés hay que decir las dos palabras. ¿Sale? Chicas, Pau, Gloria, Arelia, ¿hasta aquí alguna duda? No. Teacher, ¿qué significan la de from y las otras? No te preocupes, Pau, todavía no las explico, nada más he explicado la de to. Ah, ok, gracias. Aprendamos, chicas, ¿va? Vale, vamos a ver otro ejemplo de esta de to. Chicas, ¿cómo puedo decir que ellos caminan a la oficina? They walk ¿Correcto? to the oficina. Very good. To the office. Office. ¿Vale? ¿Y cómo digo que él viaja a París? He travels to Paris. To Paris. Very good. Quiero que vean esto. Aquí está lo que les estaba mencionando hace un momento. Como pueden ver en las primeras dos oraciones, si digo to the. ¿Por qué digo to the? Porque digo al trabajo, a la oficina. Pero en este caso, como nada más voy a decir a París, pues no necesito la palabra the. Eso ya depende de la siguiente palabra o del sustantivo o del lugar a donde yo voy a ir. ¿Ok? Simplemente to significa a. Y como pueden ver, está escrito siempre después de un verbo. En este caso, un verbo de movimiento. Ahora, chicos, aquí está el detalle. Estuvimos trabajando el día de ayer los phrasal verbs y dijimos que los phrasal verbs son un verbo más una preposición. Aquí tenemos un verbo y una preposición. Drive to, walk to, travel to. Sin embargo, aquí estos no son phrasal verbs. Son un verbo acompañado de una preposición. Porque la misma oración me indica hacia dónde estoy yendo.
¿Cómo podemos saber cuál es un verbo con una preposición y cuál va a ser un phrasal verb? Primera, si es un verbo que no exprese movimiento, entonces no puede ir acompañado de una preposición de movimiento. Si lo está, entonces es un phrasal verb. ¿Me explico? O sea que la diferencia nada más es el verbo. Sí, es correcto. El verbo te va a indicar en primer lugar. Por ejemplo, es que me voy a adelantar un poquito con otra preposición, pero por ejemplo, otra preposición de movimiento es off. Ayer las vimos, ¿no? Ayer vimos el phrasal verb call off. ¿Recuerdan call off? ¿Qué significaba? Ayer, el martes. Cancelar. Correcto. Cancelar. Off es una preposición de movimiento. Aquí la tenemos. Aquí está. Off. ¿Ok? Que es quitarse de encima. Si yo estoy encima del sillón, I move off the sofa y significa que me quito de encima. ¿Ok? Entonces, off significa quitarse de encima. Sin embargo, como pueden ver, call es llamar. Call no es un verbo de movimiento, ¿verdad que no? No. No, no me expresa para nada que se esté moviendo. Una persona hace una llamada y no necesariamente se tiene que mover. Por lo tanto, yo aquí puedo deducir automáticamente que call off no es un verbo y una preposición. Y no lo voy a traducir literal. Tengo que entender el significado de este phrasal verb. Igual vimos también el mismo martes el verbo take off. Y yo entiendo nuevamente que take no es un verbo de movimiento, así que esto es automáticamente un phrasal verb. Pero si yo digo move off, esto muy probablemente sí es un verbo y una preposición, porque move es moverse, literal, es un verbo de movimiento, y al estar acompañado de una preposición, me indica que la persona se movió, se quitó de encima de algún lugar. De igual manera, si yo dijera, por ejemplo, go off, ¿sí? Porque es un verbo de movimiento. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Esto entonces les va a servir simplemente para saber cómo traducir en la mayoría de los casos, porque ya vimos que los phrasal verbs pueden cambiar por completo el significado que conocíamos del verbo. Entonces, ¿cuándo saber cómo traducirlo como verbo y cuándo traducirlo como phrasal verb? Pues primero identificando si es un verbo de movimiento, nos puede ayudar bastante. ¿Ok? Que no siempre aplica. ¿Sabe? También hay algunos verbos de movimiento que se pueden utilizar con otras preposiciones y crean un phrasal verb con un significado diferente. ¿Ok? Pero ya iremos viendo a ellos más adelante. Sale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podemos pasar a la siguiente preposición de movimiento? Sí. Good. La siguiente preposición es from. From. Y from significa de. De. Nuevamente es una preposición de movimiento, por lo tanto nos expresa que el objeto se mueve de un lugar a otro. Si yo quiero decir que el carro es de Juan, no utilizamos la palabra from, porque from expresa que se mueve. Y aquí no hablamos de que el carro o Juan se están moviendo. Decimos o expresamos pertenencia. Para decir que algo le pertenece a alguien más, ya la conocen y utilizamos la palabra of. ¿Recuerdan? Of es la palabra que utilizamos para poder decir que algo le pertenece a alguien más. Y se traduce también como de. Pero aquí tenemos la diferencia para decir from, de procedencia, y of, de pertenencia. Entonces decíamos, ahorita utilizábamos la palabra to
para poder expresar el punto B. Ok, me muevo de un punto A al punto B. Entonces yo aquí digo to B. O sea, al punto B. Me muevo al punto B. Y el objeto procede from el punto A. Por ejemplo, la misma oración, she drives from home. ¿Qué dice esta oración? Ella maneja casa. Ah, de casa. De casa, Desde correcto. casa. Quiere decir que ella, desde la casa o de casa, muy bien. Estamos expresando que ella salió de la casa. ¿Y a dónde va? To work. ¿Ok? Ella maneja de casa al trabajo. ¿Ok? They walk from the park. Igual, they walk from the park to the office. Or he travels from Vienna to Paris. Él viaja de Viena a París. ¿Ok? Entonces, la palabra from sirve para poder expresar el punto de partida. ¿Vale? Y no que van a ese lugar. Chicos, ¿dudas hasta aquí con la palabra from? No, Sí. From puede significar de y del. Es lo mismo que con el to. En español sucede lo mismo. Cuando yo digo, por ejemplo, de el trabajo, en español, la regla nos dice que las dos, la preposición de y el artículo el, se van a unir en del. Es incorrecto en español decir, ella viene de el trabajo. ¿Ok? Esto no es correcto en español. Al tener estas dos palabras juntas, se convierten en del. Por lo tanto, en inglés, yo puedo decir que from puede significar del. Como el to, the, también decíamos en español. Yo no puedo decir, ella va a el trabajo. ¿Sí? Ella va a el trabajo. En este caso, en español, tampoco es correcto poner estas dos palabras juntas. Siempre las sustituimos por al. Por lo tanto, en inglés, lo correcto sería poner to the, por ejemplo aquí, from, de, el parque. ¿Me explico? Sí, teacher, gracias. Siguiente preposición es into. Chicos, ¿qué creen que significa into? Dentro. dentro. Ok, por ahí vamos. Pero tampoco. Recordemos que me estoy moviendo. Tengo que estarme moviendo. En este caso, hay una diferencia entre Entrar. in, que ya la conocíamos, correcto. Lo más adecuado sería decir entrar. Pero repito, entrar sería un verbo, así que como preposición sería más bien decir hacia adentro. Veamos estas dos oraciones. Una cosa es decir, I walk in the classroom or in the room. Y I walk into the room. Las dos oraciones son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta oración yo ya estoy dentro del cuarto. Ya estoy dentro y simplemente estoy caminando. Y camino en círculos ahí en la habitación. Porque ya estoy dentro. La palabra in me dice que yo estoy dentro. Pero aquí, walk into, quiere decir que yo estoy atravesando la puerta. Que estoy entrando. Camino hacia adentro del aula, del cuarto. ¿Me explico? Sí. Esa es la diferencia principal. Como pueden ver, realmente
Aquí lo único que tenemos como diferente es esta palabrita to, pegada al in, y ya me da un significado completamente diferente. ¿Ok? Nuevamente tienen que ir acompañados de verbos de movimiento, porque por ejemplo, yo podría decir, the car is in the garage. El carro está en el garage, en la cochera. Está en la cochera. Este is no es un verbo de movimiento. Me está diciendo que está. Ahí está parado. ¿Sí? Pero the car no podría poner is into. ¿Está hacia adentro? No tiene sentido. ¿Sí? Goes into the garage. Y aquí estoy expresando que el carro está entrando a la cochera. ¿Se me explicó? Más o menos. Vamos a ver. Con una imagen, a ver si les puedo explicar. Ahí no me dejo agregarlo. Un segundo. No, les comparto mejor la pantalla más rápido. O sea, es como ingresar o estar adentro. ¿Es como ingresar o qué? Estar adentro. No. Bueno, los dos significados que me acabas de dar son los de las dos palabras, de in e into. No es solamente de into. ¿Pueden ver mi pantalla ahora, chicos? Sí. Ok. Chicos, aquí tenemos un gato que ya está dentro de la caja y tenemos otro gato que está saltando hacia dentro de la caja. ¿De acuerdo? El gato que ya está dentro no nos expresa que se está moviendo hacia adentro, nos dice que ya está dentro. Por eso digo the cat sits in the box. El gato se sienta dentro de la caja. Pero en la segunda oración el gato apenas va a entrar a la caja. Está moviéndose en esa dirección, hacia adentro de la caja. Por eso decimos the cat is jumping into the box. Porque está saltando hacia adentro de la caja. Saltar es un verbo de movimiento. Nos indica hacia qué punto se está moviendo. ¿Ok? Entonces, si el objeto ya está adentro, entonces decimos in. Pero si el objeto se está moviendo hacia adentro, es into. ¿Mejor? Chicos, se les hace más fácil, les pongo aquí. Dentro de, hacia dentro de. In significa dentro de. Decíamos, I walk in the room. Yo camino dentro del aula. O el carro está dentro de el garage. Pero into dice, yo camino hacia adentro del aula.
o el carro va hacia adentro del garage. ¿Ok? Chicos. Sí, Luis. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejemplo. Estoy buscando uno para ver si. Ok, chicos, tenemos aquí dos oraciones. Una se completa con in y la otra con into. Díganme cuál creen que sería cuál. Primero, ¿saben qué significa swimming pool? No. Piscina. Swimming pool, piscina. Significa piscina, correcto. El, Es in. ah, ¿La primera? I am in the swimming pool. Entonces la segunda sería into. Punto. Es que ¿Estamos jump de es acuerdo? no, de al revés, movimiento. ¿no? Al revés, porque ya está saltando. Al revés, Pero porque ya está el saltando. ¿Cómo? verbo Ajá. es uno de movimiento que es jump y am es Ajá. de estar. Correcto. Así de Ah, sí, sencillo. es cierto. Am es estar, quiere decir que no se está moviendo. ¿Ok? Y jump es saltar, quiere decir que sí se está moviendo. Entonces, al ser un verbo de movimiento, necesita una preposición de movimiento. ¿Ok? ¿Sería correcto si yo escribiera esta oración? ¿Cuál oración? Le cambié aquí el verbo I am por jump. Esta oración, la primera, I jump in the swimming pool, ¿es correcto? No. Pues es que puedes estar brincando dentro de la piscina, ¿no? Correcto. También es correcto. ¿Ok? Pero aquí tenemos otro significado. Son dos cosas diferentes. Y como pueden ver en el ejemplo anterior de I walk in the room y I walk into the room, las dos oraciones básicamente son lo mismo. Lo único que cambian es la preposición, pero las dos son correctas. Sin embargo, el significado era diferente. I walk in the room expresaba que yo ya estaba dentro y que estaba caminando dentro del aula. Pero I walk into expresaba que yo caminaba hacia adentro, que yo apenas estaba en la puerta. Lo mismo sucede en estas dos oraciones. I jump in the swimming pool expresa que yo ya estoy adentro de la piscina y que estoy saltando en la piscina. Pero I jump into the swimming pool quiere decir que yo todavía no me mojo. Yo apenas estoy por entrar a la piscina. Y voy saltando. ¿Ok? Chicos, ¿me explico? Sí, Por eso son, ¿sí? Por eso son confusas, porque en realidad las dos opciones podrían ser correctas, pero tenemos que saber realmente qué es lo que queremos decir, porque en base a ello yo voy a utilizar una u otra opción. ¿Sale? Y es de acuerdo de lo que diga la oración, ¿no, Luis? ¿Correcto? O normalmente para en esos casos, por ejemplo, suele ser una imagen, ¿no? La imagen nos indica si la persona ya está dentro o si la persona se dirige hacia adentro. Ok. ¿Ok? Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ahorita, sí, a lo mejor con ejercicio y demás, ustedes con la imagen van a saber cuál es la opción que tienen que utilizar. Pero cuando ustedes vayan a hablar, simplemente quieran expresar algo, tienen que pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Ya estoy dentro, ya estoy en el lugar? ¿O estoy caminando hacia
adentro. ¿Ok? Ok, después tenemos la siguiente preposición de movimiento que es out of. Literal es lo opuesto a into. ¿Qué significa out of? Salir, ir para ¿Correcto? afuera. Ir para afuera, correcto. Dice, I saw them get out of the taxi. Or they ran out of the room. ¿Sí? Yo los vi salir del taxi o yo los vi correr hacia afuera de la habitación. Ok, vamos a ver. Aquí vamos como ejemplo también. Entonces, chicos, esto es into, cuando te mueves hacia adentro de algo, y cuando te mueves hacia afuera decimos out of. Ok. En este caso tenemos la preposición outside. Outside es una preposición de lugar, no de movimiento. Outside significa afuera. Así como teníamos in e into, tenemos outside y out of. Nuevamente, outside no necesariamente se tiene que utilizar con una preposición de movimiento. Yo puedo decir simplemente, el carro está afuera. Listo. El carro está afuera. Pero out of, diríamos, the car goes out of the garage. Voy a poner the garage. Está fuera del garage. Y el carro va hacia afuera del garage. Repito, las preposiciones de movimiento podemos decir que se traducen como hacia afuera, hacia adentro, etc. ¿Bien? Y nuevamente podemos entender el significado dependiendo de el verbo. No es un verbo de movimiento, entonces utilizamos una preposición de lugar. Es un verbo de movimiento, entonces normalmente vamos a utilizar una preposición de movimiento. ¿Ok? Igual, podemos poner como el ejemplo de hace ratito. She walks outside the room. Or she walks out of the room. Nuevamente, las dos oraciones, solamente cambiamos la preposición outside por out of. Ambas oraciones son correctas, ambas oraciones utilizan un verbo de movimiento, pero las dos oraciones me dicen dos cosas diferentes. ¿Qué dice la primera oración? Ella camina fuera del Ella cuarto. camina hacia Correcto. afuera del ¿Ella dónde está? Afuera. cuarto. Afuera. Ya está afuera, ¿verdad? Está afuera del cuarto y está caminando. Está nerviosa y no quiere entrar. Ok. Y la siguiente oración, la segunda oración, she walks out of the room, ¿qué significa? Está saliendo. Ella camina Correcto. afuera. Ella camina hacia afuera del cuarto, que está saliendo de la habitación. Por lo tanto, ella ya se encuentra adentro, pero está caminando hacia La afuera. puerta afuera. ¿Sí queda claro? Sí. Vamos a ver un ejemplo como el último que hicimos ahorita.
Ok. Creo que ya le van agarrando a esta parte y supongo que va a estar sencillo el ejemplo. Chicos, en este caso, ¿cómo responderíamos? They are the house or they go the house. En la primera es outside. Outside. Ok, en la segunda, They go Out. of the house. of the house. Very good. La primera no nos está utilizando un verbo de movimiento, por lo tanto no podemos utilizar una preposición de movimiento. Ellos ya están afuera de la casa. Y aquí ellos van hacia afuera de la casa. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí con out of? No. No. Y las preposiciones de movimiento, pues nada más son conectores, puede ser en cualquier tiempo el verbo, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Ok. Ok. Vamos a ver ahora. Ok. Voy a saltarme porque aquí la imagen, hay un detalle con esta imagen, no me había fijado. Pero checamos aquí de una vez. Ok. Chicos, la siguiente preposición es on y onto. ¿Recuerdan qué significa on? Encima. Encima. ¿Correcto? En. On es encima. Sí, es correcto, es en. On significa en. Vuelvo a lo mismo. Por eso se nos complica en español, porque nosotros decimos en. Yo digo, estoy en la habitación o la mesa, o el lápiz está en la mesa. En ambos casos utilizo en español, pero en inglés, para decir que estoy en el salón, digo in the classroom, y para decir que el lápiz está en la mesa, digo on the table. Nosotros utilizamos la misma preposición en, pero no somos tan específicos como en inglés. Y en este caso, on es para expresar que algo se encuentra encima de otra cosa. ¿Ok? Y onto también sirve para decir que está encima, pero precisamente que se está moviendo para ponerse encima. ¿Ok? Voy a poner por aquí este. Lo voy a poner así. Ok. Chicos, este corazoncito se está moviendo para colocarse encima de este cuadrito amarillo, ¿no? De esta caja. Ok, entonces, una cosa es on y otra cosa es onto. Onto me expresa que el objeto se está moviendo en dirección a ponerse encima de otra cosa. Y on me dice que el objeto ya se encuentra encima de la cosa. Por ejemplo, para esta misma oración, para este ejemplo, yo diría the heart, pero voy a cambiar el emoji nada más para star. Okay. The start is on the box, porque la estrella ya se encuentra encima de la caja. ¿Okay? Y en el caso del corazón, yo diría the heart y goes or moves onto the box. La primera oración me dice, la estrella está encima de la caja. Y la segunda oración dice, el corazón se mueve a encima o a ponerse encima de la caja. ¿Okay? Hacia arriba de la caja. ¿Me explico?
Chicas, ¿dudas? No. Dije chicas, pero también aquí está Miguel. Miguel, ¿alguna duda? Ok, vamos a ver otro ejemplo. The boy goes on the bus. Ok, chicos, tenemos aquí otras dos oraciones. La primera dice the boy jumps on the bus y la segunda the boy jumps onto the bus. ¿Qué significa? El primero que está brincando en el autobús, Ok, ¿dónde se encuentra el chico? ¿En adentro. la calle? Adentro del Dentro del autobús. Ya autobús. está dentro del autobús, ¿cierto? Y está saltando en el autobús. Y la segunda oración, ¿qué dice? El chico está brincando hacia el autobús. Correcto. Encima del autobús. Se quiere poner encima del autobús, ¿cierto? Sí. Probablemente el autobús está parado y el chico este simplemente está saltando para quedar en el techo del autobús. ¿Ok? Entonces, on es encima, onto es hacia encima, para poner algo arriba de otra cosa. ¿De acuerdo? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Entonces La en siguiente, la proposición sí, era dime. onto, ¿verdad? Correcto, onto. La preposición de movimiento es onto. Ok. Ok. Chicos, la siguiente preposición es off. Y a diferencia de on, o onto, nos expresa que el objeto se quita de encima. ¿Ok? El objeto ya estaba encima y se quita de encima para, no sé, estar fuera o debajo de. ¿Ok? Por lo tanto, yo digo aquí, por ejemplo, the heart goes off the box. ¿Cuál es el detalle? Como tal, no tenemos una traducción en español para esta preposición de movimiento, porque podría tener muchos significados dependiendo de lo que estemos hablando. Por ejemplo, si yo quisiera decir, no sé, un ejemplo, si hubo una pelea, yo qué sé, y alguien cayó encima de mí, ¿ok? O me hicieron bolita y tengo a alguien encima de mí. Yo puedo decir, please move off me. Move off. Y en este caso sería quítate de encima, ¿no? Quítate de encima de mí. Aquí, literal, ya que hablamos que es una caja, el corazón está arriba y se quita de encima, podemos decir también que el corazón se baja de la caja. ¿Ok? O podría decir, the girl goes off the bus. Y aquí también podríamos traducir como que la chica se baja del autobús. De estar arriba del autobús, se baja del autobús. Goes off. Por lo tanto, en español podríamos traducirlo como quitar de encima, como bajar, ¿qué? O no sé, ¿qué más? Nada más, quitar o bajar.
Aunque repito, no necesariamente, dime, Es of, ¿verdad? La preposición. correcto, of. Por esto es- Repito, no necesariamente, no literalmente siempre va a ser bajar, ¿ok? Simplemente es quitar algo de encima. Por ejemplo, si yo tengo mi libreta, ahorita en la laptop, tengo mi libreta encima del teclado, no voy a decir, baja la libreta, no es de que la voy a poner en el suelo. Simplemente la voy a quitar de encima del teclado de la computadora porque lo ocupo. Entonces yo voy a decir, move it off, move it off. Muévelo de encima. Hay que quitarlo de encima. ¿Sí me explico? Sí. Chicos, ¿dudas hasta aquí con estas preposiciones? Yo, Nope. Llevamos 2, 3, 4, 5. Sale, ya llevamos 5. Ok. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita le comentaba a Arely cuando comenzamos. Vamos a hacer un repaso de los tiempos que hemos visto hasta ahorita y vamos a hacerlo utilizando las preposiciones de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos hasta ahorita 5 preposiciones de movimiento. Bueno, hemos visto 5, que son to, from, into, of y onto. Ok. Chicas, vamos a hacer lo siguiente. En este caso les voy a pedir, me van a escribir solo 5 oraciones, ¿de acuerdo? Solamente 5 oraciones con estos sujetos. He, she, the dog, Tom and I, and you, con estas preposiciones. Y me van a escribir las oraciones, las 5 en presente. ¿Sale? Present simple. Díganme algo que está pasando, que ellos hacen todos los días. ¿Sale? Recuerden en presente simple, cuáles son las reglas. Puede poner que él va al trabajo y ya tenemos la del to. O que ella viene de África o que viaja de África a, no sé, a Oceanía. Que el perro corre hacia adentro de la casa. Que Tom y yo nos bajamos del autobús o que nos quitamos de encima de la cama y que tú te pones encima del sillón. Y cualquier cosa, algo sencillo. ¿Ok? 5 oraciones, chicos, presente simple. Recuerden, este no es el verbo, ¿sale? Es una preposición. A ustedes les hace falta, obviamente, un verbo. Viajar, moverse, saltar, etc. Adelante, chicos. Ok. Recuerden que es presente simple. La clase pasada, por ahí hubo varios detallitos sobre ese tema. A ver si recuerdan cuál fue la error de la clase pasada para corregirlo el día de hoy.
Teacher, una pregunta. Dime, Pau, ¿qué pasó? ¿Cómo se dice calle? Street. ¿Escribo aquí? Street. Sí, verdad. Street. Gracias. ¿Verdad? Ok, Arel y todas están bien, no hay ningún detalle. Y Ok. muy bien, felicidades. Ah, perdón, no es cierto, ya encontré una. La número 3, Arelia, ¿ves? La número 3, a ver si logras identificar el error. La S. Sí, nada más. ¿Sale? Ok. Sí. Es Ok, que la cambié, ¿y pues, la qué, perdón? la cambié porque tenía el verbo ir y sí lo tenía bien, pero quise Ah, hacer ok. otro. Cambiaste el verbo y por eso. Ajá. Ya. Ok. Gloria, la última oración está un poquito forzada. Depende de lo que quieras decir, podría ser correcta, ¿sale? Sin embargo, Ok. dice que vas encima de la montaña, ¿cierto? ¿Te puedes Ajá. poner encima de una montaña como tal? Hay carreteras a veces. Sí, a eso voy. O sea, realmente sí puedes estar encima de la montaña, pero no estás del todo encima de la montaña. No sé si me explico. Si, por ejemplo, habláramos de una maqueta o algo, pues sí, es una montaña y puedes aplastarla, ponerte encima. Sin Ok. embargo, al estar allí, en realidad estás en la montaña. ¿Recuerdas la diferencia de hace ratito de, por ejemplo, estar León soy en la león. habitación? Ajá. Pues ya estarías, al tú estar allí, ya estás en la montaña. No estás encima, estás en la montaña. ¿Sí me explico? No es que como decía, manejar hacia Sí, encima sí, de la sí, sí. montaña. Te digo, correcto. Pero sí, no es que esté mal del todo, dependiendo de lo que quieras expresar. Ajá. Te dije, está un poquito forzado nada más. Pero sí, Sí. al final de cuentas, el verbo me expresa que literal estás avanzando hacia arriba. Ajá. ¿Ok? Sí. Dale.
Miguel, las últimas 3 oraciones no tienen verbo. Pau, en la número 4, ¿qué significa off? Tú dime. Como que se quita de encima o abajo de. Por lo que. ¿Correcto? ¿Y tú te puedes quitar de encima de Veracruz? Oh, ahorita la corrijo. ¿Sale? Ok. No según yo decía algo como de Tom y yo. Ay, es cierto, es que se me olvidó. Yo creo que me Sí, confundió. porque después volviste a poner el to, ¿no? Supongo que por el to, y ahí sí tendría sentido. Sí, ¿Ok? perdón. Sale. Pau, el repaso que estamos haciendo, y también para Miguel, de presente simple es por lo siguiente, porque recuerden que si ustedes ponen aquí el verbo go, voy a ponerle go a todos. Solamente para las primeras 3, he, she or it, teníamos que agregarle es. ¿Ok? Así que también fue un detalle, Pau, hay que tener cuidado con eso. Sale, chicos, muy bien. Vamos a pasar a las siguientes preposiciones. Ahora tenemos up y down. Aquí está la respuesta, Gloria, de la montaña. Ok, normalmente manejamos hacia arriba de una montaña, no para ponernos encima de la montaña, sino hacia la parte de arriba, ¿no? Por eso, como puedes ver, aquí tenemos un triangulito y es porque Ok. vamos hacia arriba, no para ponernos encima, simplemente hacia arriba. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos ahora up y down. Vamos a ver. Up and down. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos un triangulito. Ok, chicos, nuevamente up y down son preposiciones de movimiento y sirven para poder expresar que nos estamos moviendo hacia arriba con up y hacia abajo con down. Ok, pero literal, ¿cuál es la diferencia ahorita, por ejemplo, con onto o u off? Literal, dijimos onto es para ponerte encima. Si recordamos con la palabra on, aquí, cuando habíamos visto las preposiciones de movimiento, habíamos dicho que on expresa que el objeto está encima, pero precisamente que está tocando el objeto. ¿Ok? Si estuviera por aquí no decimos on, decimos over, porque está arriba, pero no hay contacto entre el objeto, entre ambos objetos. Aquí hay contacto y utilizamos on. Cuando estamos hablando de up y down, es para ir hacia la parte de arriba, pero no necesariamente para ponerte encima. Por ejemplo, si hablamos de unas escaleras, supongamos que este triángulo son unas escaleras, ¿sale? Chicos, cuando hablamos de unas escaleras no nos ponemos encima de las escaleras normalmente, sino que nosotros subimos o bajamos las escaleras. Y no es que nos pongamos encima de las escaleras. Sí se puede hacer, depende de lo que querramos hacer, ¿no? Decir, si yo me voy a quedar parado a medio camino en las escaleras para poder poner decoración de Navidad y todo, yo estoy encima de las escaleras. Y a lo mejor hasta tengo un bote todavía arriba del escalón y todo, ¿no? Para poder alcanzar la parte más alta. Pero normalmente las escaleras simplemente las usamos para subir y bajar. ¿Ok? Por lo tanto, es muy común decir, I go up the stairs. Yo voy hacia arriba de las escaleras
or I go down the stairs. ¿Ok? Literalmente, aunque dice go up, nosotros podríamos traducirlo como subir. Subir las escaleras y go down sería bajar las escaleras. ¿Ok? Ahora, chicos, el entender las preposiciones de movimiento, y por eso hemos tratado la clase pasada de empezar primero con las preposiciones de movimiento, es porque nos pueden ayudar también a entender el significado de los phrasal verbs. Habíamos visto, por ejemplo, vimos turn off, vamos a ver ahora turn up. Acabo de decirles que up es subir las escaleras, bajar las escaleras, down. Aquí vamos a decir turn up significa subir el volumen. Si hablamos de la televisión, turn up es subir el volumen y turn down es bajar el volumen. ¿Okay? Así que simplemente podríamos decir algo como he turned, voy a ponerlo en pasado, he turned up the TV. Él subió el volumen de la televisión. O he turned down the TV. Él bajó el volumen de la televisión. Vuelvo a up significa hacia arriba y down hacia abajo. En este caso hablamos del volumen, pues up nos expresa que se está subiendo el volumen y down que se expresa que se está bajando el volumen. De igual manera, por ejemplo, puedo decir he feels up and he feels down. Ok, feel up y feel down también es un phrasal verb. O ambos son phrasal verbs. ¿Saben qué significa feel? Hill es Feel. montaña. No, feel. Feel, sentir. ¿Correcto? ¿Qué crees que podría significar el phrasal verb? Porque este sí es un phrasal verb. Sabemos que feel no es un verbo de movimiento y está acompañado de la preposición up. Por lo tanto, ¿qué crees que pueda significar si dice sentir hacia arriba? Como enamorarse o algo así. ¿Qué? ¿Va? Algo así. Sí, feel up es sentirse como emocionado, con muchos ánimos, ¿ok? Con la autoestima hasta los cielos. Eso es feel up. Si yo te veo triste y todo, hey, feel up, simplemente siéntete hacia arriba, siéntete con los ánimos, ¿no? Y feel down es completamente lo opuesto. Feel down es sentirse, exactamente, cabizbajo, sentirse menos, estar triste, etc. Eso sería feel down. Repito, es un phrasal verb, habría que conocer el significado, pero podemos ir dándonos una idea dependiendo del contexto, ¿no? Y repito, yo aquí sé que este es un phrasal verb porque feel no es un verbo de movimiento y al estar con la preposición down, entonces es un phrasal verb. Lo mismo sucedía aquí con turn. Turn significa cambiar o girar. Turn no es un verbo de movimiento, así que turn up es un phrasal verb. ¿Perdón? Yo me quedé con una duda, Luis. Sí, Creo que hace dime. dos clases habías dicho que los phrasal verbs son como se utilizan como de manera informal, ¿Correcto? pero veo que hay muchas como reglas. Entonces, ¿sí es como informal callejero o informal No, no es documentado? informal callejero. No, Ajá. es más bien, en lugar de la palabra informal, voy a utilizar la palabra coloquial.
¿Ok? Hay cosas informales. Por ejemplo, un ejemplo en español, digamos, aiga está mal dicho. ¿Ok? Eso es Ajá. un error. Y no aplica. No es que sea informal, simplemente es erróneo. ¿Ok? Aiga no se dice, es algo erróneo. Algo informal podría ser, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué tal? En lugar de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás? Es la onda? forma correcta. Exactamente. ¿Qué onda? Podría ser algo informal. Pregunto, ¿qué utilizas más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Yo qué onda? Sí, ese es el detalle, que realmente utilizamos más todo este lenguaje informal. Por lo tanto, los phrasal verbs son súper, súper, súper utilizados. Todo el mundo los usa. Y es más común utilizar un phrasal verb que utilizar un verbo cualquiera. Por ejemplo, ahorita el de feels up, que es así como ¿Ah? emocionado, es más común utilizar feels up a exciting o algo así. Bueno, ahí ya excited es un adjetivo y ya me estamos cambiando una palabra por otra. Pero sí, si Ok. tú ves, por ejemplo, digamos, una persona que esté triste o una persona que esté en el hospital, si tú vas a Ajá. visitarla, en lugar de decirle, hey, get excited, como que emocionate o ponte feliz, get happy, lo más común va a ser decirle, hey, feel up, cheer up. Sí Ok, sería más ok. común utilizar un phrasal verb que utilizar algún verbo, en este caso get y un adjetivo, por ejemplo, get happy. O sea, sería como el equivalente a decir, en lugar de decir ánimo, es como échale ganas Correcto, ¿sí? o algo así. Exactamente. Ah, ok. Es que yo lo había entendido que era como informal, como callejero, y me imaginaba como de los niggas o algo así. Yo, ¿por qué hay tantas Sí, no, reglas? nada que ver. No, 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 no es algo malo. De hecho, por ejemplo, en certificaciones como, por ejemplo, el TOEFL, Ajá. TOEFL evalúa mucho este tipo de phrasal verbs. TOEFL está lleno de phrasal verbs. ¿Ok? Ah, ok. Sí hay que aprenderlos y hay que conocer los significados. ¿Por qué? Porque de hecho, bueno, y lo comento porque yo sé que al menos Gloria, creo que también Arely estarán interesadas en presentar el TOEFL más adelante. Sí. Uno de los detalles principales de los phrasal verbs es volvemos al significado, a que nos dan una cosa o nos dan a entender una cosa por otra. Por ejemplo, ¿saben qué significa show? Mostrar. Espectáculo. Perfecto. Show significa mostrar, pero tenemos un phrasal verb que dice show up y show up significa aparecer. En TOEFL lo que hacen es lo siguiente, les van a poner un audio, un ejemplo, que va a decir algo así como he showed up late at the party because he had a lot of work. Okay. He showed up late at the party because he had a lot of work. Me dice, Es como llegar tarde a la fiesta, ¿no? Porque, ¿no? ¿no? Sí, 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 porque Es tenía como mucho llegar. trabajo. Sí, Ajá. correcto. Um, ok, algo así es como aparece en el examen TOEFL. El detalle es que, por ejemplo, si yo no conozco el phrasal verb o simplemente no tengo un muy buen, no tengo muy bien desarrollado mi oído, cuando vaya a escuchar un audio en el TOEFL, a lo mejor no entiendo toda la oración, pero sí puedo escuchar palabras. Y escuché la palabra de he, escuché show, escuché work y escuché party. Entonces me doy una idea más o menos de qué están hablando, ¿no? Pero yo sé que show significa mostrar, o que también puede ser un show, ¿no? Como
Un evento. Sustantivo podría ser un evento. Ok. Entonces, después de que yo escuché esta frase, me preguntan en el examen, ¿por qué llegó tarde él al trabajo? ¿O por qué llegó él tarde? Y ya te dan las opciones de, porque él estaba en un show, y tú nada más escuchaste he y show, y dices, esa. Cuando la palabra show no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Aquí hablaba de que él no se apareció, pero aquí habla de un evento. ¿Ok? Después dice que él mostró la fiesta. Showed, aquí no es un phrasal verb. Él mostró la fiesta. Probablemente le estaba diciendo, aquí están los cócteles, y aquí está la comida, y ahí estaba mostrando toda la fiesta, ¿no? La siguiente dice, él no se apareció temprano. Y esto es lo que hace el TOEFL. TOEFL Ese siempre sería va a mostrar, exactamente, todos los phrasal verbs, lo que hace TOEFL es, tú escuchaste esto en el audio, tú escuchaste en el audio la palabra show, y la respuesta en ningún momento te utiliza la palabra show. Te utiliza sinónimos. En este caso, aparecer en lugar de show up. Entonces, a veces la gente es como, es que yo nunca escuché que dijeran algo como que appear o la palabra early, que early es el opuesto de late. Entonces yo puedo decir, no, porque dijeron que llegó tarde y aquí dice que llegó temprano. ¿Ok? Pero nos están cambiando. Ya me pusieron la parte negativa, ¿no? De él no se presentó temprano o él no apareció temprano. Entonces, sí, exámenes como TOEFL, y no solamente TOEFL, este tipo de exámenes utilizan este tipo de phrasal verbs para hacernos confundir. ¿Ok? Principalmente esos phrasal verbs donde cambia el significado de una palabra del verbo original al phrasal verb, y las respuestas suelen ser con sinónimos, ¿sale? Entonces sí son dos cosas completamente diferentes. Ok, gracias. Si fueran algo como tal, ¿cómo se llama? Informal por completo, porque sí también hay palabras así, ni siquiera aparecerían, ¿no? En este tipo de exámenes. Como por ejemplo el gonna. Gonna es una expresión para hablar en futuro, pero no es formal, no es adecuada, ¿no? Todo el mundo lo utiliza, pero no existe en el diccionario, así que no se acepta. Y los phrasal verbs sí están en el diccionario. Así que sí hay que aprenderlos. Ok. ¿Vale? Ok, va. Chicos, entonces volviendo, ¿dudas con las preposiciones up y down? No. Nope. Perfecto. No, Vamos a continuar entonces con along. ¿Saben qué significa along? Sorry. Como a lo largo. Sí, A lo correcto. largo. Eso es, a lo largo. Ok, chicos, para poder caminar a lo largo de algo, pues este algo tiene que ser largo. Ok, si yo no puedo caminar a lo mejor a lo largo de una libreta, porque pues la libreta mide lo que mide mi pie probablemente. Ok, pero sí puedo caminar a lo largo del río. El río es muy largo y yo voy caminando ahí a un lado. Ok, todo lo largo que tiene el río, yo lo voy caminando. ¿Puedo caminar a lo largo de la calle? También. ¿Ok? No puedo caminar a lo largo de un aguacate. No tiene sentido, ¿ok? Porque pues, no es más largo de lo que yo puedo caminar. ¿Sí me explico? Sí, Ok. Después tenemos through. Through. ¿Qué creen que significa through? como atravesar o cruz. ¿Correcto? Porque la otra. Atravesar. Correcto. Cross sería cruzar. Through es atravesar. Una cosa es into, donde yo entro a algo y ahí me quedo, ¿no? Adentro. Pero atravesar es que yo paso desde un extremo al otro, pero por dentro de ello. No sé, en una manzana, yo puedo atravesar un lápiz. ¿Ok? Si el lápiz pasa de lado a lado, entonces through. The pencil goes through the apple. ¿Ok? Si el lápiz no sale del otro extremo y se queda dentro de la manzana, entonces the pencil goes into the apple. Porque se quedó adentro, no atravesó. ¿Ok? Nosotros podemos atravesar una puerta. Let me write the examples.
Y aclaro, la pronunciación de la palabra, aunque se escribe throw, se pronuncia true. ¿Ok? True. La T no es una T tan marcada, es como en el número 3, no decimos tree, decimos three. Aquí es through. So, I go through the door. Yo atravieso la puerta. Sin embargo, si lo que quiero expresar es que voy a atravesar, por ejemplo, el aula o el salón, I said, I go along the room. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No porque nosotros decimos atravesar. Voy a atravesar a la gente o voy a atravesar el cuarto, pero no lo estoy haciendo literalmente. ¿Sale? No estoy utilizando un taladro para romperlo y pasar en la habitación. ¿Ok? Simplemente estoy pasando a lo largo. ¿Sí me explico, chicos? ¿Puedes dar otro ejemplo? Claro que sí. Let's do this. Voy a poner aquí también el dibujito con through y along. No me salió como esperaba. Bueno, va. Ok, chicos, aquí la flecha de color negro me expresa through, ¿sale? Porque estoy atravesando la caja. Se fijan, entra por un lado y sale por el otro. Eso es through. Along me expresa que yo camino a lo largo, pero lo largo puede ser tanto por fuera o puede ser por dentro. Sigue siendo lo largo, ¿sale? Entonces, todo lo que está de rojo me expresa along. Inclusive estas flechitas también podrían estar por dentro. Uy. Ok. Chicos, entonces along me expresa todo el perímetro, tanto ya sea por dentro, por fuera, etcétera, pero es el perímetro. Y como pueden ver, no estoy atravesando. Yo les decía hace rato con el ejemplo del lápiz y la manzana. Tiene que entrar por un lado y salir por el otro. Y estoy atravesándolo. Hay un momento aquí en el que no vemos la flechita negra. Comenzó por un lado, de repente se pierde porque está por dentro y después pasa por el otro lado. Pero along puede ser por cualquier otro extremo, ¿sale? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, he drives through the tunnel. Él maneja a través del túnel. Entra por un lado, sale por el otro lado. He
Drives. It drives along the tunnel. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones, chicos? Y aquí tenemos nuestro túnel. La primera oración, he drives along the tunnel. Estamos expresando que la persona viene manejando por aquí, a lo largo del túnel. ¿Sale? ¿Como por No un está costado? atravesando, correcto, como por un costado. Ok, a lo mejor hay una calle de este lado y hay otra calle del otro lado y está el túnel. ¿Sale? Es más, vamos a ponerle así como que... dibujar, pero bueno. Normalmente, aquí en la ciudad y todo, los túneles aparecen cuando están las vías del tren, ¿no? Entonces, chicos, si tenemos aquí las vías del tren, pues normalmente suele haber la oportunidad o la opción de pasar por arriba, por donde pasa el tren, o cruzar el túnel. Puedes hacer las dos cosas. Si ves que está el tren, pues te vas por el túnel. Y si no está el tren, probablemente sea más rápido irte por la calle de exterior, ¿no? Entonces, si aquí tuviéramos el tren, la persona, no está pasando el tren, bueno, la persona aprovecha y se va a lo largo del túnel. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Ok, pero resulta que está pasando el tren, entonces, ¿qué podemos hacer? La persona entra al túnel y sale por el otro extremo. Eso sería he drives through the tunnel. Nuevamente, como pueden ver, el significado realmente, las dos oraciones son correctas, pero el significado cambia. Uno es a través y el otro es a lo largo. Chicos, ¿dudas con esto? No, teacher. ¿Qué? ¿Cuántas nos faltan? Ok. Vamos a ver nada más igual los significados, que ya nos dio la hora, vamos a ver los significados. Igual y con calma la próxima clase nada más hacemos ejercicios. Ya para concluir con el tema, que nos estamos atrasando. Ok, chicos, across. ¿Saben qué significa across? Cruzar. Cruzar. Correcto, cruzar. Chicos, hay cosas, como ahorita decía, hay cosas que no podemos pasar a través. Si yo quisiera decir que yo paso a través de la pared, pues me imagino que soy Hulk y voy rompiendo la pared y sí, puedo pasar a través de las paredes. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para cruzar entre las personas o pasar entre las personas, no decimos a través, sino ahí estaría, no sé, abriendo a las personas y sacando intestinos y todo, y no es el caso. ¿Ok? Yo voy a pasar cruzando a las personas. Simplemente es igual ir de un extremo a otro, ¿ok? Pero hay algo que los divide. Básicamente, imagínense una calle. Tenemos una calle. Si quiero cruzar de X tienda a la de enfrente, entonces hay una calle en medio, la cual se tiene que cruzar para que yo pueda llegar del punto A al punto B. ¿Ok? Quiere decir que va a haber siempre algo entre nosotros. ¿Ok? Cruzar una calle, cruzar, no sé, entre las personas o inclusive una habitación. Si yo estoy en el comedor y para llegar a mi habitación tengo que pasar por la cocina, tengo que cruzar la cocina.
Porque entre el punto A y el punto B está la cocina. ¿Me explico? Dale, la siguiente es towards. Towards significa hacia. Hacia. Literal, nada más hacia. Muy comúnmente la podemos sustituir por la palabra a. O el to. Órale, ahí la chinguamiga ya también salió. Después tenemos over. Como es muy parecida a onto, es para ponerte encima, pero recordemos que over no hay contacto. Es cuando algo pasa por encima de otra cosa, pero que no hay un contacto entre ellos, ¿sale? Under es por debajo. Around, alrededor. Y por último, past, pasando. ¿Cómo, perdón? ¿Bajando? Pasando, pasando. Como cuando dices, mi casa está pasando la tienda. Que vienes ok. caminando, primero está una tienda y pasando está mi casa. Pasando. Chicos, ¿dudas hasta aquí con los significados? No. No. Sale, chicos, pues si no hay dudas, vamos a dejarle hasta aquí por ahorita. Y continuamos la próxima clase, ¿sale? Gracias, Luis. Bueno, chicos, okay, guys, have a good night and see you next week. Bye. Teacher, Bye. bonita noche. Bye, Liz. See you, take Bye, care. Gloria. Bye, Arely. Thank you. Thanks. Bye, Arely.